Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo utilizar la memoria EEPROM interna que trae el microcontrolador. La mayoría de los microcontroladores contienen algo que se llama memoria EEPROM. Este tipo de memoria va a servir cuando se requiera almacenar información. Esa información puede ser de algunos sensores o de cualquier dato específico que se desea almacenar, y para esto se va a utilizar la memoria EEPROM que contiene el microcontrolador. La ventaja de utilizar esta memoria es que los datos, una vez que se almacenan, van a permanecer guardados, o sea que cuando se retire la alimentación del circuito, esos datos no se van a eliminar, ya que la memoria EEPROM es un tipo de memoria no volátil, que quiere decir que cuando se retira la alimentación, esos datos van a permanecer guardados y no se van a eliminar, y esa sería la gran ventaja para almacenar algunos datos que son importantes y que se requieran almacenar y a su vez que no se pierdan. Para eso se va a utilizar este tipo de memoria que trae el microcontrolador internamente. Ahora, como es una memoria, pues esta va a tener cierta capacidad para almacenar información. En este caso, la memoria del PIC16F877A es de 256 bytes, que quiere decir que va a estar segmentada a un byte por dirección, o sea que va a tener 256 celdas para almacenar información, y cada celda va a tener la capacidad de almacenar un byte, o sea, un dato de 8 bits, y como es un dato de 8 bits, pues los valores que puede tener son de 0 a 255. En esta imagen vemos una representación de cómo están las celdas de la memoria EEPROM. Como pueden observar, empieza de la dirección 0 hasta llegar a la máxima, que es 255. Dependiendo del tipo de microcontrolador puede variar la capacidad de la memoria EEPROM. En este caso, para este microcontrolador, la capacidad máxima para almacenar información es de 256 bytes. Y bueno, desafortunadamente, este tipo de memoria no es eterna, tiene un tiempo de vida. Por lo general, las memorias EEPROM que traen los microcontroladores solo pueden soportar hasta 100.000 escrituras por celda. Lecturas, pues eso no tiene límite, pero en cuestión a escrituras, pues sí tiene ese límite, que son 100.000 escrituras por celda. Por ejemplo, si se escriben 100.000 veces en la posición 0 de la memoria EEPROM, pues una vez que pase ese límite ya no se va a poder escribir en esa celda. Entonces, para eso, cuando se va a almacenar información por celda, pues se debe hacer por ciertos periodos o por ciertos lapsos de tiempo, o cuando suceda un evento específico en el programa del microcontrolador. O sea que cuando se esté escribiendo algún dato, pues solo sea cuando se llame alguna instrucción para almacenar ese dato en la memoria EEPROM. La instrucción que se estará utilizando para escribir en la memoria EEPROM del microcontrolador es la siguiente. Dicha instrucción es write EEPROM, y esta va a pedir dos parámetros. El primero será la dirección y se refiere al número de celda donde se va a almacenar el dato deseado. Como la capacidad de la memoria EEPROM es de 256, pues la dirección va a ser de 0 a 255. Y el segundo parámetro será el byte, o sea el dato de 8 bits, el cual se va a almacenar en la dirección especificada. Por ejemplo, en la posición 0 se va a escribir el dato 128, o en la posición 1 se va a almacenar el dato 200, y así sucesivamente hasta llegar a la dirección 255. Y para leer los datos que se encuentran almacenados en la memoria EEPROM se utilizará la instrucción read EEPROM, y el único parámetro será la dirección. Como te mencioné, ese valor puede ser de 0 a 255. Esto va a depender del tamaño de la memoria EEPROM del microcontrolador. Vamos a pasar al primer ejemplo, en el cual vamos a realizar una escritura y una lectura de algunos datos que se van a almacenar en la memoria EEPROM. Entonces, para este ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser escribir los números del 1 al 10 dentro de la memoria EEPROM del microcontrolador, y una vez que se escriban esos datos dentro de la memoria EEPROM, se van a imprimir a través del puerto serial. Y para poder hacer eso, dentro del código se va a tener lo siguiente. Inicialmente se va a mostrar este mensaje indicando que se estarán escribiendo los datos en la memoria EEPROM. Y dentro de este bucle for se van a estar escribiendo los datos en las posiciones 0 hasta la 9, los números del 1 al 10. Utilizando la instrucción write EEPROM, recordamos que tiene dos parámetros. El primero va a ser la dirección, que en este caso va a ser de 0 hasta la 9. Por eso se utiliza este bucle for, porque esta variable va a estar incrementando hasta llegar al límite, que va a ser 9. Entonces, como esa variable va a estar tomando los números del 0 hasta el 9, pues aquí se coloca esta variable para indicar la dirección en donde se va a almacenar el dato en la memoria EEPROM. Y posteriormente sigue el dato que se va a guardar. En este caso se colocó la variable, pero se le suma +1 porque esta variable va a inicializar en 0, por eso se le coloca el +1 para almacenar los datos del 1 al 10 en las posiciones 0 hasta la 9. Todo esto con un retardo de 100 milisegundos. Si nos damos cuenta, todo esto se encuentra fuera del bucle while, o sea que solo se va a ejecutar una vez. Entonces, una vez que se hace todo el proceso de escritura, ahora dentro del bucle while se va a tener otro bucle for para realizar la lectura de los datos almacenados
almacenados anteriormente. De la misma forma va a ser del 0 hasta la 9, y utilizando la instrucción read EPROM se van a leer los datos almacenados de las posiciones 0 hasta la 9, y ese dato se va a almacenar en esta variable, y posteriormente ese dato se va a imprimir a través del puerto serial con un tiempo de 150 milisegundos. Entonces con esto ya se estarán escribiendo datos en la memoria EPROM, y de la misma forma se estarán leyendo esos datos que se encuentran almacenados dentro de la memoria EPROM que trae el microcontrolador. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento. Voy a darle play a la simulación. Inicialmente se va a mostrar este mensaje para indicar que los datos se están escribiendo dentro de la memoria EPROM. Como pueden observar, ahora se está iniciando el ciclo de lectura. Se están imprimiendo los datos que se encuentran almacenados en la memoria EPROM. En este caso son los números del 1 al 10, y estos datos se encuentran almacenados en las posiciones 0 hasta la 9. Ahora, para poder ver esos datos que efectivamente están almacenados en esas direcciones, pues se van a esta opción que dice Debug, y en esta opción seleccionan el que dice EPROM Memory. Y como pueden observar, ahora nos muestra esta tabla en la cual muestra las direcciones de la memoria EPROM, y como pueden observar, aquí se encuentran los datos almacenados. Efectivamente se escribieron correctamente en las posiciones 0 hasta la 9, solo que aquí los coloca en formato hexadecimal. Como pueden observar, este es el 1, el 2 y así hasta llegar a la posición 9, y aquí se encuentra el dato 10, solo que está en hexadecimal, y de esta forma podemos comprobar que los datos efectivamente se guardaron en las posiciones correctas de la memoria EPROM. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora, para este ejemplo se va a generar un número aleatorio, y ese dato se va a almacenar dentro de la memoria EPROM. Va a contar con 3 pulsadores. Con el primer pulsador se van a generar números aleatorios, con el segundo pulsador se van a guardar los datos en la memoria EPROM, y con el tercer pulsador se van a leer los datos que se encuentran almacenados en la memoria EPROM. Ese dato que se va a guardar se va a mostrar en una pantalla LCD. Aquí se declaran los pines de la pantalla LCD, y a su vez se incluye la librería para la pantalla LCD, y aquí se incluye la librería stdlib para poder generar los números aleatorios. Después se crea una variable en la cual se va a almacenar el dato generado, y dentro del programa principal, con la función srand, se coloca la cantidad de números que se va a generar. En este caso será de 0 a 255 de forma aleatoria. Posteriormente se inicializa la pantalla LCD, y dentro del bucle while se tienen colocados los condicionales para cada pulsador. Con el primer pulsador, cuando se presione, se va a generar el número aleatorio entre 0 y 255. Utilizando la instrucción rand, se coloca el módulo de 256 para poder generar los números del 0 a 255. Esta función es como tal del lenguaje C, y una vez que se genera el número aleatorio, se va a almacenar en esta variable. Posteriormente, cuando se presione el pulsador de guardar, ese dato se va a almacenar en la posición 0 de la memoria EPROM, pero aquí ustedes pueden cambiar la dirección de memoria en la cual se va a almacenar el dato. En este caso, el dato se va a almacenar en la posición 0 de la memoria EPROM. Se imprime un mensaje de que el dato está siendo guardado, se coloca un retardo, después esa variable se va a reiniciar a 0 para poder seguir generando más números aleatorios, y por último, cuando se presione el tercer pulsador, se va a leer el dato almacenado en la posición 0 de la memoria EPROM. Utilizando la instrucción read EPROM, se coloca la dirección, en este caso es la 0, y se va a almacenar en esta variable, y ese dato se va a mostrar en la pantalla LCD con un tiempo de 1500 milisegundos, y así sucesivamente se pueden estar generando números aleatorios para confirmar que se están guardando en la posición indicada de la memoria EPROM. En este caso solo será en la posición 0. Vamos a pasar a la simulación para que veas su funcionamiento. Como pueden observar, aquí están los 3 pulsadores conectados en los pines A0, A1 y A2. Voy a darle play a la simulación. Ahora voy a presionar el primer pulsador para generar el número aleatorio. Lo presiono. En este caso el dato que se va a guardar va a ser el 83, y para guardar ese dato se tiene que presionar el segundo pulsador. Lo presiono, nos muestra el mensaje indicando que el dato está siendo guardado, y ahora el dato ya está almacenado. Para poder mostrarlo se tiene que presionar el tercer pulsador, entonces lo presiono, y como pueden observar, el dato almacenado en la posición 0 es el número 83. Genero otro número, en este caso será el 186, lo guardo, y ahora muestro el dato. Como pueden observar, es el 186, y ahora vamos a comprobar que ese dato efectivamente se guardó en la memoria EPROM. Como pueden observar, aquí se encuentra el dato almacenado en la posición 0 de la memoria EPROM. Ahora vamos a ver este circuito en físico. Voy a generar un número aleatorio. En este caso el dato que se va a guardar será el 156.
Y como pueden observar, el dato que se encuentra almacenado es el 156. Voy a retirar la alimentación para confirmar que el dato no se pierda. Y como pueden observar, efectivamente el dato almacenado sigue siendo el 156. Genero otro número aleatorio, en este caso el dato será 69. Lo muestro. Nuevamente retiro la alimentación, enciendo el circuito. Y como pueden observar, el dato sigue siendo 69. Con esto se está comprobando que efectivamente el dato que se encuentra almacenado en la memoria EEPROM no se pierde cuando el circuito es desenergizado, y de esta forma se puede almacenar información dentro de la memoria EEPROM que traen los microcontroladores, y de esta forma lo van a poder hacer. Y bueno, esto ha sido todo. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.